el 2017 pudimos conocer y analizar diversos proyectos de ley que posteriormente también se transformaron en leyes de la República. Una de ellas, por ejemplo, la llamada Ley Ricardo Soto, una ley que comenzó con un presupuesto inicial de 30.000 millones de pesos que debía ir en aumento de manera progresiva. Iniciativa que fue bien recibida con bastante alegría y felicidad por miles de familias que esperaron durante mucho tiempo una ley como esta. Una alegría que con el tiempo, eso sí, comenzó a disiparse poco a poco al darse cuenta de que no todas las patologías estaban cubiertas y de que aquellas que estaban cubiertas debían cumplir con requisitos extremadamente difíciles de cumplir. En aquella oportunidad conocimos el caso de Valeria, una pequeña que por un mínimo detalle quedó fuera de la lista de beneficiados. Los invito a recordar su historia en el siguiente capítulo. Ella ya del año de vida comenzó con problemas de virales. Todas las neumonias, bronquitis, todo era corazón-pulmón y muchas mucosidades. Por lo tanto, como fue una niñita prematura, todo apuntaba a que algo raro traía. A los 2 años y medio, Valeria debió ser operada en el pulmón izquierdo, pero tras ello nunca quedó del todo bien. Al menos 2 o 3 veces al año debía ser hospitalizada durante más de un mes por un virus o por otro. Tiempo después fue nuevamente operada de urgencia por un mal congénito, pero su estado de salud seguía debilitándose. A los 7 añitos le hacen el examen específico, un eco, un angiotac. Le hacen un angiotac y ahí descubren el cardiólogo que ella tiene una hipertensión pulmonar severa. De ahí en adelante todo fue exámenes, explicaciones que poco entendían, cifras millonarias inalcanzables y escasas expectativas de vida. Imagínate, ¿cómo le explicas tú a una niñita de 7 que no ha tenido escolaridad, que no tiene una sensibilización, no sé, se imagina como para entender palabras médicas? Como no tiene escuela, no como que no razona. O en ese minuto ella es como una bebé, era como una bebé. Entonces difícil explicarle. Lo único, como papá le explicábamos que ella siempre iba a estar muy enfermita, cuidándonos de los virus, de salir, porque privándonos de salir a amor, privándonos de salir a cumpleaños, de muchas cosas. Nosotros prácticamente en la casa es como la niña burbuja. Y es que se trata de una enfermedad en la que los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón a los pulmones se estrechan y endurecen, por lo que el corazón debe hacer un doble esfuerzo para bombear la sangre. Algo que se traduce en fatiga, mareos, taquicardia, presión o dolor en el pecho, desmayos, entre otros síntomas. Además, se trata de una enfermedad autoinmunitaria, por lo que una sola salida de Valeria basta para volver enferma. Y lo que hoy es una simple tos, mañana se transforma en un estado grave. En Chile, 15 niños padecen esta enfermedad y solo 3 entraron en la Ley Ricardo Soto. Pero la colorina, como muchos la conocen, no estuvo dentro de esa reducida lista. ¡Ay, Dios mío! Ha sido terrible. No porque lo diga yo creo que represento a todas esas mamás que tienen sus niños enfermos, porque no es vida, no es vida. O sea, yo soy mi propia psicóloga, yo soy mi propio psiquiatra y yo creo que a las amistades que te tiran para arriba, te dan fuerza, ánimo, mi madre, mi familia, que siempre te está acompañando, ellos dan fuerza. Ellos dicen, no, porque va a salir adelante, tú soy fuerte. Y yo creo que esa es mi garra, de que si yo la veo bien a ella, yo me siento bien. Una lucha constante que ha llevado por más de 12 años y que pensaron al menos se iba a aminorar con el nuevo Fondo para Enfermedades Poco Frecuentes. Pero al igual como ocurrió con tantos otros, las condiciones que se exigen para acceder a la ley derrotó sus esperanzas. Una, que es la más básica, que las prestaciones y las enfermedades tienen que estar codificadas. Y la ley Ricardo, el sistema de salud no tiene codificadas las enfermedades raras ni sus prestaciones, los medicamentos huérfanos no están tampoco en esto. Entonces ese fue
la primera condición que nos deja fuera. Otra de las exigencias es tener una verificación clínica mediante exámenes carísimos que por lo general deben ser enviados al extranjero, además de un análisis técnico y económico que casi nadie puede cumplir. En el caso de Valeria la situación fue distinta porque su enfermedad sí fue considerada dentro de la lista de enfermedades cubiertas, pero solo las que fueran idiopáticas, es decir, las que no tuvieran un origen conocido. Una pequeña diferencia que las dejó fuera de la ley. Es por ello que Sonia y su familia han debido recurrir a prácticamente todo para reunir los millones y millones que necesitan todos los meses para comprar las 12 pastillas diarias que Valeria debe tomar y que la mantienen con vida. Ni hablar de los exámenes médicos que superan los 140.000 pesos cada uno y de los cuales la ISAPRE solo les descuenta 9.000 pesos. Hay muchas enfermedades raras, pero son contados con los dedos los profesionales que pueden saber sobre esa enfermedad. Porque tú vas a un hospital y dicen, ¿qué tiene y qué es eso? Tengo que entrar a explicar y no me entienden. Yo no entiendo en qué momento, en qué parte alguien dijo, ¿sabes qué? Las ISAPRE se van a hacer cargo de la salud, pero solamente hasta donde un contrato de salud lo establece. Si tú necesitas un medicamento para mantenerte vivo, no les interesa a ellos eso. Tú te puedes morir y no les interesa. A fines del 2016, la Federación Chilena de Enfermedades Raras se reunió con el Ministerio de Salud para conocer la proyección de gastos que tenía la ley Ricaurte-Soto hasta ese momento. Ya en aquel entonces llevaban 75.000 millones de pesos gastados de un fondo total de 100.000 millones y del cual solo se pueden gastar 80.000 para dejar al menos 20.000 millones para tratamientos, diagnósticos o nuevos pacientes. Sí, se pueden gastar hasta 80.000 y ya llevan 75.000 millones en 14 enfermedades. Para el tercer decreto queda solamente 5.000 millones, lo cual equivaldría a una o dos enfermedades más, nada más. Entonces le consultamos, ¿qué más hay después de esto? Y el subsecretario Barro nos dijo que no hay nada más. En términos claros, más de 200.000 personas que padecen alguna enfermedad rara quedarán fuera de una ley que por el momento no tiene más recursos considerados. Una verdadera sentencia de muerte para muchos, mientras que otros continúan haciendo hasta lo imposible para mantenerse en pie. Mi fe es que el Ministerio de Salud recapacite, estudie el caso de la niña que realmente es la misma enfermedad de un idiopático. ¿Por qué hicieron esa diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia de un por qué? Eso no lo comprendo. Una ley que según las autoridades deberá seguir creciendo y eventualmente aumentando la cantidad de patologías cubiertas para poco a poco ir llegando a la mayor cantidad de pacientes posibles. Otro de los grandes temas que todavía afectan a nuestro país es el fenómeno de las migraciones. De acuerdo a los datos entregados por la ONU, entre el 2010 y el 2015, la cantidad o el número de migrantes en Chile aumentó en un 27% y el 66,4% se concentra justamente en la región metropolitana. Pero, ¿qué tan positivo será para los extranjeros llegar a un país como Chile, que carece de políticas migratorias actualizadas y que por ende no les garantiza ni siquiera sus derechos básicos? Lo analizamos en uno de los capítulos de nuestro programa En la Vereda, que los invito a recordar a continuación. Fue difícil para mí la separación de la familia, fue muy doloroso sentir que estás solo. Por más que conocía a la familia, yo me sentía muy sola, porque no veía a mis padres, no veía a alguien que he amado toda mi vida, que es mi sobrina, a la cual vine a ser. Eso me dolía mucho y claro, uno a la familia no le demuestras el dolor que tú sientes. Yo en las noches iba y lloraba y tenía ganas de desesperación de irme, pero ya me quería ir. Sus palabras parecieran fáciles de decir, pero solo Ofelia sabe cómo fue ese mes de julio de 1997, cuando decidió irse por 6 meses a un país llamado Chile, donde ya lleva 20 años.
El frío al principio cuando tú llegas para ti es horrible. Sienta que el frío te empieza a entrar de las plantas de los pies. Es un hielo que no lo puedes aplacar aunque así te abrigues. ¿Y qué hacía? Con otra chica nos íbamos debajo del metro a esperar que pasaran las horas y ver la hora de irnos y ahí nos sentábamos. O sea, eso es triste, en verdad. La mala situación económica de su país la llevó a renunciar como profesora básica o de educación inicial, como lo llaman en Perú, y buscó trabajo como niñera. Fue así como conoció a una familia chilena con la que trabajó en Perú y que luego la trajeron a Chile con su madre y hermana incluidas. Juntas llegaron a un país que en ese entonces todavía alardeaba de la canción que dice «Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero». En ese tiempo bien, al contrario, cuando me miraban o veían a algunas compañeras que éramos poquísimas, me decían, ay, tráenos algo de tu país, tráenos algo de tu país, ¿no? Era algo novedoso, parece, en ese tiempo. Pero de eso han pasado 2 décadas. Ofelia hoy está encargada de la cocina de uno de los comedores del Instituto Católico Chileno de Migración, que a diario recibe a miles de inmigrantes. Y Chile dejó de ser todo lo acogedor que fue en su momento ante un fenómeno migratorio que ya no es novedoso como aquel entonces y que por el contrario genera una profunda incertidumbre. Incertidumbre para los chilenos, pero también para los inmigrantes. Si bien el censo de 2017 nos permitirá tener los primeros datos certeros de cuántos inmigrantes hay en Chile, según las Naciones Unidas, si en 2010 eran 369.436 personas, en 2015 llegaron a 469.436. Y si en un comienzo solo hablábamos de migraciones históricas entre Chile y Argentina, además de las que se daban en el norte con países vecinos como Perú y Bolivia, luego fueron los colombianos, haitianos y venezolanos los que también pusieron sus ojos en Chile. Se produce porque básicamente hay un aumento de la migración intrarregional, donde se perciben oportunidades en un país, hay más información, se forman redes, se forman cadenas y eso ayuda a que se expanda la migración. Y es que a pesar de la desaceleración por la que atravesamos, comparado con otros países de la región, igualmente seguimos teniendo una imagen de estabilidad política y económica, y porque independiente de los índices de delincuencia que a nosotros nos parecen preocupantes, siguen siendo más bajos que los de otras naciones. Hay una visualización de los migrantes de Chile como un país estable con una economía sólida y que les permitiría a ellos, a estos migrantes, encontrar soluciones económicas. Básicamente estamos hablando de migraciones socioeconómicas. Es así como se aventuran en un territorio tan diferente al suyo, con un clima que no les favorece nada y formas de comunicarse que de buenas y a primeras cuesta entender. Por ejemplo, ahora hablamos antes de las toallas de papel. Si yo le pido, la señora les pide una toalla de papel, van a buscarla. O sea, si le pide, por ejemplo, la señora habla, por ejemplo, una nova, pásame la nova, no saben qué hacer, porque no lo conocen como nova, toallas de papel. Ya de entrada se encuentran con diversas trabas, partiendo por la más grande, que pareciera truncar todas sus expectativas. La visa de trabajo se la entregan siempre y cuando hayan presentado un contrato de trabajo. Y a su vez, para poder obtener un contrato de trabajo, el empleador siempre le va a exigir que tenga su documentación al día. Una especie de limbo en el que quedan dando vueltas sin saber qué hacer y sobre todo en el caso de los haitianos, lidiando con un idioma que en Chile casi nadie entiende. Un escenario adverso en el que aparecen diversos salvavidas, uno de ellos el Instituto Católico Chileno de Migración. En este lugar les realizan charlas sobre cómo funciona el mundo laboral en nuestro país. Los ayudan para encontrar un trabajo con empleadores que no les exijan su documentación al día y además les prestan asesoría jurídica para la tramitación de sus papeles legales. Asimismo cuentan con comedores donde se venden almuerzos y casas de acogida para hombres y para mujeres. Una pequeña y gran ventana que se les abre en medio de tanto ajetreo en el que lamentablemente no todos los chilenos actúan con la nobleza y transparencia que ellos esperan. Tristemente hay que decir también que hay no pocos que refieren situaciones en que de algún modo han sido víctimas del aprovechamiento en diversas materias, por las dificultades que tienen para adquirir un trabajo, para adquirir vivienda y que se han tenido que someter a situaciones muy injustas y degradantes. Me preocupa y me duele. Creo que la dignidad de la persona humana, no importa la nacionalidad, no importa la procedencia, tiene que ser lo primero y quien ha tenido que salir de su país en búsqueda de un lugar mejor para vivir tiene derecho a ser acogido y abrirle oportunidades.
Oportunidades laborales que poco a poco se les van dando, pero no sin un dejo de desconcierto por parte de los chilenos que con la llegada masiva de inmigrantes temen que el campo laboral se agote. No están contentos porque piensan que el extranjero les quita el trabajo, que para ellos ya no hay también, así como antes tú lo has dicho, no hay tantas oportunidades, ¿no? Pero no se dan cuenta que el trabajo que está adquiriendo el extranjero no es trabajo tan profesional, las que vienen acá. Van a buscar trabajo de asesores que muchas chilenas lo rechazan. Los hombres, por ejemplo, de construcción, o sea, son trabajos de no tan buena calidad para mí. Pero ellos piensan así, que lo siento que cuando yo hablo con uno dicen que lo hemos invadido. Y efectivamente las cifras demuestran lo contrario. Según los datos del INE, durante el trimestre móvil de abril-junio de 2016, del total de desocupados, es decir, aquellos que no trabajan o buscan un trabajo, solo un 1,5% correspondió a extranjeros, mientras que de los ocupados, correspondiente a quienes son asalariados con contrato y honorarios, la cifra aumenta a un escaso 2%. De estos últimos, la gran mayoría son extranjeros provenientes de Perú, Bolivia y Colombia, concentrándose en 3 ramas económicas principales: el comercio, donde se encuentra el 23,8%, actividad de los hogares con un 14,7% y alojamiento y servicios de comida con un 12%. Más abajo se ubican el área de la construcción, manufactura, agricultura y otros. Uno de los mayores desafíos y que es lo que preocupa a la OIT es la inserción laboral con protección, lo que nosotros llamamos trabajo decente. El trabajo decente no es solo para los trabajadores nacionales, sino que también para aquellos trabajadores que deciden migrar y trabajar en otros países. Es muy importante que esos trabajadores lo hagan con la debida protección y alcancen entonces un trabajo decente para ellos y bienestar consecuencialmente para sus familias. Trabajo decente es la definición perfecta de lo que ellos buscan y que sin duda es lo que se merecen, con un contrato y con todas las garantías sociales que ello implica, más aún si hablamos de personas que tienen un nivel educacional incluso superior al que tenemos en Chile. Hay una población que tiene niveles de educación, por ejemplo, primario es más baja. Los extranjeros tienen más bien educación secundaria. Pero cuando hablamos de oportunidades, no solo nos referimos a un trabajo que les permita enviar remesas a su país de origen, sino también a la posibilidad de traer a sus familias y asentarse en medio de una sociedad que aún atraviesa por un proceso de inclusión, donde muchos se adaptaron rápidamente a esta nueva imagen de Chile, pero otros todavía la digieren. Según la encuesta CACEN 2015, el 30% de las familias migrantes han sido discriminadas, siendo su color de piel, su acento y costumbres la mayor barrera para ser aceptados. Ni hablar de los resultados de la encuesta CEP emitida en junio de este año, donde un 41% de los encuestados consideró que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, aun cuando la realidad es otra. Dentro de un universo de 100 delitos tenemos uno en donde tenemos involucrado a algún extranjero o algún migrante que ya se encuentra en el país, ya viviendo ya en el país, y esto lo aumentamos mucho, le damos mucha pantalla a un delito que equivale solamente al 1% muchas veces del total que tenemos en el universo en el rango y en el margen de delitos que podemos presentar. Mitos y más mitos que surgen a raíz de una legislación añeja que data de 1975 que deja en tierra de nadie los derechos de los inmigrantes, y también por la falta de herramientas que permitan tener un panorama real y certero sobre cuántos hay, dónde se ubican, cómo ha progresado su inserción laboral, etc. Datos que son clave para atender a sus necesidades y poco a poco homologarlos a la realidad de los chilenos. Chilenos que también nos iremos acostumbrando a la idea de que de pronto dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos en un país de destino. Una realidad que nos encontró casi por sorpresa, pero a la que debemos adaptarnos social y legislativamente lo más rápido posible. Interesante conocer cómo viven los inmigrantes en nuestro país y sobre todo conocer la valentía que tienen para salir de sus hogares y emigrar a otro país totalmente desconocido en búsqueda de un mejor pasar para ellos y también por supuesto para sus familias. Grandes temáticas que pudimos analizar en nuestro programa En la Vereda, que transmitimos durante todo el 2017 y que seguiremos revisando y recordando en una próxima oportunidad.